Déjelo ahí, déjelo ahí. Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, muy buenas tardes. El Señor los bendiga. Eh, Hermanos, vamos a aprovechar este tiempo rápido para tener una meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a finalizar el Santo Sábado así, hermanos. Eh, bueno, hermanos, somos un personal muy poquito, pero a pesar de ser poquito, Cristo dijo, bueno, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Así que, hermanos, los que podamos, vamos a ponernos de rodillas para orar. ¿Listo? Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, muy buenas tardes, Señor. Damos gracias una vez más por este día que nos has regalado. Ya finalizando tu día de reposo, hemos gozado, hemos aprendido, hemos disfrutado de tu santa palabra, Señor, con los hermanos. No solamente a nivel local, Señor, sino también a nivel mundial, Padre. Por favor, acompáñenos en esta tarde, Padre, para tener una meditación corta de tu palabra, que sea de gozo y de alimentación para nuestra alma, Padre. Quédate con nosotros, te lo agradezco y te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchachos, bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la casa de nuestro Dios. Yo quiero felicitar a cada uno de ustedes que está aquí en la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted está en la iglesia en las tardes, significa que aún yo tomo la decisión de amar a Dios. ¿Cuántos hermanos se quedaron en casa descansando? ¿Sí o no? ¿Cuántas personas prefirieron dormirse de esas preciosas horas que solamente Dios nos regala que entre semana no se puede hacer? El sábado, muchas personas lo toman solo sagrado en la mañana. Y en la tarde queda corto. Así que, hermanos, vamos a hacer un repaso de lo que hemos venido diciendo. Recuerden que yo tengo en las redes sociales el ministerio para que vean los estudios. El ministerio que yo tengo en las redes sociales se llama Adventista Actualizado, hermanos. Así que quiero que hablemos del levantamiento de Miguel de Daniel capítulo 12. Vamos a hacer un resumen con respecto a este capítulo. ¿Sabe que lo que le falta mucho hoy a la iglesia adventista a nivel mundial? Le hace falta doctrina, profecía. Hemos dejado la profecía a un lado, hemos dejado las doctrinas a un lado. ¿Cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista? ¿Y cuántas creencias? 28, 28, 28 creencias y 6 doctrinas. ¿Y cuántos pilares tiene la iglesia? Tiene 7 pilares. 7 pilares. Ajá. Hermanos, entre esos 7 pilares va enlazado las 6 doctrinas y las 28 creencias. Hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 12. Entonces vamos rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Daniel capítulo 12. Entonces, Daniel capítulo 12 y vamos a leer lo que es el versículo 1. Dice el título, ¿cómo dice el título? El título dice el tiempo del fin. Daniel 12:1. Entonces, dice el texto bíblico, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está aparte de los hijos de tu pueblo. Dice que se levanta Miguel. ¿Quién es Miguel? Cristo, muy bien. ¿Cómo sabemos eso? Un repaso rápido. La palabra Miguel en el hebreo, Micael, ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? O en otras traducciones hebreas, ¿quién como Él? Ahora, ¿quién puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Porque los tres apuntan a Dios. Pero note que el texto dice, bueno, dice el gran príncipe. ¿Quién es el único que acopla con el gran príncipe? Solamente Cristo. No lo vayan a buscar. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. ¿De quién está hablando? De
Jesucristo, del Hijo. Dice Dios fuerte, Padre eterno, dice príncipe de paz. Ahora, el texto de Daniel 12 dice en el versículo 1, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo es el que está hablando ahí cuando dice que se levanta Miguel? O sea, ya se levanta para recoger a su pueblo escogido. ¿Qué tiempo es? Vamos a leer Daniel 11, rápidamente, Daniel capítulo 11. ¿Qué dice el capítulo 11? Versículo 40 dice, Daniel 11:40 dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Adventistas, ¿quién es el rey del sur en profecía y en historia según Daniel 11? ¿Quién es el rey del sur y quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del norte? ¿Tenemos miedo de decirlo? El papado. Hay que decirlo, ¿sí o no? Hay que decir el sistema de la Iglesia Católica. Y note que dice que tiene una contienda con el rey del sur. Sigamos leyendo. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, dice, con carros, a gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras, las invadirá y dice, y las pasará. Note, el rey del norte. Yo no puedo explicar por detalles de Daniel 11 cómo es que el Papa encaja aquí con ese personaje del rey del norte. Yo les hago la pregunta, el verdadero rey del norte, o sea, el que realmente es en toda la Biblia de principio a fin, ¿quién es? ¿Recuerdan cuando Lucifer dijo, yo levantaré mi trono a los lados del norte? ¿Por qué? Porque Lucifer sabía que en el norte estaba el trono de Dios, ¿sí o no? Eso lo dice Isaías 14. O sea que cuando Satanás quería colocarse en el trono de Dios en el norte, eso significa que a Satanás le gusta falsificar el puesto que Dios tiene en el cielo. Y qué casualidad, ¿el Papa no hace eso? Por eso le dice el rey del norte. Al Papa, sumo pontífice, le dice la humanidad, sumo pontífice. Y según la Biblia, el sumo sacerdote es Cristo, ¿sí o no? Ahora, el papado dice, bueno, yo soy el vicario del Hijo de Dios. O sea, está haciendo el papel del Espíritu Santo. Ahora, no, yo soy el Santo Padre, dice. ¿Y qué dijo Cristo? No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque vuestro Padre es uno y es el que está en los cielos. O sea que con razón, el Papa ocupa este puesto del Rey del Norte. ¿Sabe que el papado tiene muchos títulos también en la Biblia, como el cuerno pequeño de Daniel 7? ¿Recuerdas la última vez que yo vine? Hablamos un poco de Daniel 7, de los cuernos de la bestia y hablamos también de Babilonia. En Apocalipsis, ¿cómo se le dice? Apocalipsis 13 dice la bestia que sube del mar. En Apocalipsis 17 dice la gran ramera, ¿sí o no? En Primera Tesalonicenses se le dice el hombre impío, el ser condenado a la perdición. Y en las cartas de Primera de Juan, el anticristo. Todo va socializado al sistema de la Iglesia Católica Papal. Ahora, mire lo que pasa con este poder, con el Papa. Versículo 44, mire lo que dice. Pero noticias del oriente y del norte, dice, lo van a atemorizar. Y saldrá con gran ira, dice, para destruir y para matar a muchos. O sea, que al Papa algo le va a atemorizar. Yo le hago la pregunta, ¿cuáles son las cosas que al Papa le da miedo? Dice que acá hay noticias del oriente y del norte que lo van a atemorizar. Vamos a ver Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Note el mensaje que da, el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Apocalipsis 14, 9 dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿a quién? Tremendo. La bestia y a su imagen. Note, ¿al Papa le va a gustar que lo señalen? No. A la gente, al Papa le va a convenir que le digan que guarde el día domingo cuando llegue la ley dominical. ¿Le va a convenir eso al Papa? No. Según lo que creemos los adventistas, ¿cuál es la marca de la bestia? Domingo. El día domingo obligatorio que se va a implementar en el futuro. Si uno al Papa cree que eso no le va a asustar,
cuando los adventistas somos los únicos que decimos la bestia del Apocalipsis es la Iglesia Católica y la marca de la bestia es la implementación del día. Dígame algo, ¿cree que el papado eso no lo va a asustar? ¿Usted sabe quiénes son los jesuitas? ¿Cuántos conocen aquí los jesuitas? ¿No conocemos? Los jesuitas es la organización más inteligente del Vaticano. Sabe que el Papa Francisco es un jesuita y los jesuitas, ellos eran encargados de dar órdenes para matar a los cristianos en la Edad Media. Y note, y Francisco, él era un jesuita. Ahora, hay un libro que se llama Las llaves de esta sangre de Malachi Martin, creo que se llama así. Era un jesuita. ¿Y sabe este hombre qué decía? Yo lo dejo en el video para que lo vean en las redes sociales, que yo voy a dejar el link de esos libros. Este hombre decía, los adventistas del séptimo día son los únicos opositores al papado. ¿Quién? Los adventistas. Y mire, ¿y cómo están las sillas? ¿Dónde sale hermano escuchando este mensaje? Tremendo. O sea que hermano, sabe que nosotros somos privilegiados de escuchar estos mensajes. ¿Sabe que cuando aquí Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará o sea, ¿qué tiempo se está refiriendo? Se está refiriendo cuando el Papa vuelva a levantarse con ira. ¿Cómo decía el texto ahí en el versículo 44? Saldrá con ira para destruir y matar a quienes. A muchos. Daniel 11:44. Estamos en Daniel pasando, vamos a pasar a Daniel 11 otra vez. Daniel capítulo 11, versículo 44. Ahora, ¿no se les hace conocido un texto con Apocalipsis? Apocalipsis que era lo que decía Apocalipsis 14 y 17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Se llenó de ira contra la mujer. ¿Dice quiénes son? Los adventistas. No. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Ah, no, si fueran los adventistas. Ah, no, todos nos salvamos los adventistas entonces. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Dónde están los hermanos? Mire. Triste, hermanos. Ven solamente el sábado santo. ¿Cuándo? En la mañana. Y ya se demora en ocultar el sol. ¿Sabe cómo están los judíos a esta hora? A pesar de ellos de su ignorancia, ¿sabe que ellos usted vaya a un templo judío? Miren las redes sociales cómo están judíos. Es lleno, ¿saben? Llenísimo. Aún respetando el día sábado, aunque ellos crucifican y ellos no creen en Cristo que ya vino, pero para el sábado santo y sagrado, hermano. Ahora, quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. ¿Por qué habrá un tiempo de angustia? ¿Ustedes alguna vez no se han preguntado eso? Bueno, ¿por qué Dios va a permitir esto? En Daniel 12:1 dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ustedes no les recuerdan esto que Jesús dijo lo mismo? Jesús, habrá un tiempo de angustia cual no la hubo jamás desde esta tierra. Pero no es que es un Dios de amor. No es que es un Dios de misericordia. ¿Por qué va a permitir un tiempo de angustia? No lo vamos a leer por falta de tiempo. Mateo 13:25 dice, pero mientras dormían, ¿cómo están muchos? Durmiendo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Ustedes han visto, hermanos, que a veces en el culto divino les coge un sueño? Sí. ¿Quién es el que hace eso según el texto bíblico? ¿Quién? Satanás. ¿Qué hace? Mientras los hombres dormían, vino, sembró cizaña y se fue. O sea que el mismo texto dice que cuando uno le da sueño en pleno culto divino, cuando uno escucha la palabra de Dios, Satanás le hipnotiza los sentidos. Ah, pero usted durmió sus 8 horas y le da sueño. Ah, pero cuando es el trabajo, no, duerme 4 horas y se levanta con energía. Uy, la plata. Me van a pagar. ¿Qué casualidad? No es casualidad. Ahora, mire lo que dice Elena White. Dice, Servicio Cristiano, página 198, párrafo 3, dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Si sabemos que el Papa se va a levantar. Dice, el único motivo, ¿usted entiende qué es único? ¿Sabe el español, no? Único, no hay más. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Cómo está viendo la iglesia? Como el mundo, dice. Claro, adventistas todavía
trabajando en sábado. Adventistas todavía que no respetan la reforma pro salud. Adventistas que todavía se visten igual que el mundo. Como dice Elena White, por eso es que no despierta oposición. Pero mire cómo termina Elena White, para que se despierte, miren hermanos, ¡pum! Prendas la chispa en su mente. Miren lo que dice ella. Ustedes revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, o sea, hagan lo que hicieron los primeros discípulos, y el espíritu de persecución revivirá también. ¿Cómo? ¿Cómo? Compórtese como los discípulos y se va a iniciar la persecución. Y sigue diciendo, y el fuego de la persecución volverá entonces a encenderse. Tremenda cita cuando me topé con esa. Así es cuando se revela los verdaderos cristianos. ¿Sabe que un verdadero cristiano no se topa por el que más ora, el que más hace la obra misionera o el que más predica? ¿Sabe que eso cualquiera lo hace? Eso cualquiera lo puede hacer. Ponerse aquí al frente a hablar de Dios, orar, le dicen, hermano, ¿quiero orar? Sí, yo oro. Hermano, téngame un tema, lo puede hacer. El verdadero cristiano se caracteriza que cuando llegue la prueba se mantiene fiel ante su Señor. Ese es el verdadero cristiano. Hay gente que ora y cuando llega la prueba, ¿dónde estaba esa oración? ¿Dónde quedó la fe? Hay gente que sabía la voluntad del Señor, pero se aferró a las pasiones de la carne. Hay gente que sabía que la obra misionera es buena, pero se dejó desanimar y se salió. No la volvió a hacer. Pregunto, ¿es importante entonces estudiar la Biblia? Dígame algo, ¿cree que uno con saberme textos bíblicos ya es suficiente para decirle a alguien, un escrito está? ¿Con solo aprenderme un texto? No, toca explicárselo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. Y más adelante dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No leer, cualquiera lo hace. Leer, hermanos, mire por qué este texto dice esto. ¿Sabe que en esta semana me encontré a una muchacha que está estudiando en la universidad biología? Y ella es cristiana de otra iglesia y decía, los maestros ya me están volviendo loca. Dice, el de biología me está diciendo que Dios no existe y le muestra unas pruebas ahí en el laboratorio, vainas así raras. Y intenta convencer a los alumnos de que Dios no existe. Ah, no, luego llega el de bioquímica, dijo ella. No, Dios sí existe, pero no como lo enseña la Biblia. Es nuestra imaginación y por esto, por las partículas, y me explicó un montón de vainas que yo no entendí nada. Ah, no, Dios no existe, decía el otro profesor de otra materia. ¿Por qué? Porque según ella, eso fue lo que más me impactó, hermano, se lo comparto, decía que pudo crear orina sin necesidad de un ser vivo. O sea, diciendo, claro, no hay que creer en Dios de que, él hizo todo, porque él demostró que hizo orina sin necesidad de un ser vivo. Dígame, astuto, ¿sí o no? El enemigo es astuto, ¿no? Inteligente. Ahora, ¿por qué va a ser un tiempo de angustia, hermanos? En Daniel 12:1. Porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. La mejor manera de que Dios va a separar de los buenos a los de los malos, hermanos, es a través de la persecución. Ahí se va a demostrar quién es quién. Se va a demostrar el verdadero adventista, el que realmente decía, hermano, yo soy un hijo o una hija de Dios. Ese es el cristiano. Ah, pero qué pereza venir a la sociedad de jóvenes. No, ya estoy cansado. ¿Y cómo hacer cuando el Papa ya, ahí sí nos va a tocar correr todo el día? Anteriormente, el Papa perseguía a los cristianos porque leían la Biblia. ¿Sí o no? En la Inquisición. Ahora toca perseguirlos para que la lean. Triste, pero es cierto. Hermanos, dice Elena White, Eventos de los últimos días, página 263, párrafo 2, dice: cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Dice ella, ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia. O sea, ¿qué significa eso? Que se acabó la gracia, ¿sí o no? O sea, que cuando Daniel 12:1, yo le hago la pregunta, Daniel 12:1 dice que se levanta Miguel, ¿se está refiriendo cuando Cristo se manifieste por segunda vez aquí en el aire o se está refiriendo al cierre de gracia? ¿Cuál? Cierre de gracia. Dice ella que ya no iba a haber ¿qué? Misericordia ni gracia. Exacto, se cierra la puerta de misericordia. ¿Sabe, hermanos, que hace 8 días
Yo toqué una predicación para que lo vean ahí en internet, la expresión como ladrón a la medianoche. ¿Se han leído esos textos en la Biblia? He aquí yo vengo como ladrón. Cristo se estaba refiriendo al cierre de la gracia, no como tal a su segunda venida cuando lo veamos. Véase ese capítulo ahí que lo subí también en una iglesia, hermanos. Véaselo y le pregunta al hermano que no vino hoy. Hermano, cuando la Biblia dice como ladrón a la medianoche, ¿qué significa? El hermano le va a decir, no, se refiere cuando Cristo, nadie sabe cuándo aparece aquí en las nubes del cielo. Cuando la Biblia dice no, se refiere al tiempo de gracia. Yo le hago la pregunta, ¿qué viene primero, la segunda venida o el cierre de gracia? Ese va a ser el factor sorpresa. Porque como las 10 mujeres vírgenes, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Cristo? Apartados de mí que yo no las conozco. Llegó el novio y se cerró ¿qué? Se cerró la puerta. Primero es el cierre de la gracia. A eso es que se refiere el tiempo de ladrón a la medianoche para que lo vean. Ahora, sigue diciendo ella, en el mismo libro 222, párrafo 3 dice, la experiencia que Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué Elena White menciona al profeta Jacob? Buena pregunta. ¿Quién se conoce la historia de Jacob? La angustia que pasó. ¿Recuerdan cuando fue perseguido? ¿Por quién? ¿Quién lo perseguía? ¿Quién? El hermano. Ah, yo pensé que mi enemigo era el Papa. ¿Quién era el que lo perseguía? El propio hermano de la iglesia. Tremendo. Yo le hago la pregunta, ¿usted cree que el Papa me conoce a mí? Ni sabe que existo. ¿Cree que conoce a la iglesia adventista de por acá? Ni sabe que existimos acá. Pero ¿quién sí me conoce? Los hermanos. Eso pasaba cuando la perseguían al pueblo, cuando la Inquisición y eso. ¿Quiénes eran los que entregaban a los mártires? Los propios que renunciaban. A la fe. Son los, exacto, hermanos. Por eso, hermano, hay que venir a la iglesia. Claro, hay que socializarnos. Es bueno compartir de la palabra, pero ¿sabe qué? No hay que hacer, ojo de revelar tanta información. Por eso Cristo se llevaba a sus discípulos ¿a dónde? A solas. ¿Se han leído esos textos? Se los llevaba aparte, no le contaba a todo el mundo sus planes. Sean cautelosos, hermanos, porque no todo aquel que diga que es adventista realmente sea adventista. ¿Listo? Ahora, dice Jeremías 37, si lo están notando, Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, dice Jeremías. Dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será libertado. O sea que el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia, pero tarde o temprano Dios va a rescatar a su pueblo. Detrás de una historia difícil siempre va a haber un final feliz. Bonito, ¿cierto que sí? Ahora, yo les quiero decir algo, hermanos. Cuando Cristo venga por segunda vez, antes de que se manifieste el cierre de la gracia, perdón, después del cierre de la gracia, va a haber otra persecución, pero ningún mártir va a morir. ¿Cuántos sabíamos eso? Ninguna persona va a ser asesinada después del cierre. Antes sí, van a haber mártires que van a morir. No se sabe quién le toca a quién. Pero después del cierre de la gracia, el Papa va a volver a perseguir a los cristianos, pero ningún mártir ya va a morir. Este está en el énfasis de Apocalipsis 16. ¿Cuánto han leído Apocalipsis 16? La ira de Dios. ¿Se han leído las 7 copas de la ira? Yo le hago la pregunta, ¿en la copa de la ira de Dios le va a afectar a los hijos de Dios? ¿Sí o no? No. Si no afecta la ira de Dios, mucho menos un poder humano. Apocalipsis 16, 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Usted cree que Satanás no le va a hacer guerra a los santos? ¿O cree que solamente va a ser a Dios? Solamente va a ser a él. Dice Elena White,
Eventos de los últimos días, página 263, párrafo 3 dice: este pequeño remanente, incapaz de defenderse, note, ya no tenía más recursos más que solo Dios. Dice, en el mortífero conflicto en las potestades de las tierras, mandadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. O sea, ¿quién los va a proteger? O sea, que no va a haber ni uno que caiga. Míralo como dice ella. Ha sido promulgada por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Dice ella. Los que van a quedar en esta tribulación, hermanos, ustedes ya lo saben, se le conoce como la generación de los 144,000. Personas que no van a ver la muerte, así como no lo vio Elías, como no la vio Enoc. Moisés sí murió. Elías, Enoc, bueno, solamente se vienen ellos dos a la mente, Elías. Ahora, voy a finalizar con esto, hermanos, para que lo anoten. Lástima que el tiempo fue corto, hermanos, el tiempo fue corto. Va a haber un evento que cuando Cristo se levante, va a reunir a su pueblo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el momento cuando va a hacer que reúna a todos sus hijos cuando Él venga? Hablemos de esto que es bien bonito. Dice Apocalipsis 16, 18, dice, Apocalipsis 16, 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces, hablando de su segunda venida, y truenos, y un gran temblor en la tierra. Dice, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué fue lo último que provocó la ira de Dios? Dice, el terremoto. Un terremoto, imagínense, que ni siquiera un hijo de Dios va a morir por ese terremoto, imagínense. Ni uno, porque ya se va, ahí ya se acabó la gracia y ya los 144,000 están sellados. Ahora, ¿sabe que va a haber un grupo en este terremoto, va a haber un grupo de personas resucitadas? Finalizo con estos textos, estos sí los vamos a leer. Apocalipsis 14, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. ¿Tenemos el texto, hermanos? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice el texto bíblico, y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿De aquí a dónde? Pero de aquí, o sea, cuando dice de aquí, ¿a qué periodo se está refiriendo? Porque no te dice de aquí en adelante los que mueren en el Señor. O sea, está dando un periodo de tiempo. Note que el contexto es el mensaje de los tres ángeles, ¿sí o no? Yo le hago la pregunta, ¿los adventistas cuándo fue que comenzaron a proclamar el mensaje de los tres ángeles? ¿En cuándo? 1844, muy bien. Eso recuerda que eso lo hablamos la vez pasada, que en esa fecha comenzó también el tiempo del fin, juicio investigador, el tiempo del fin y el mensaje de los tres ángeles ahora. O sea que cuando el texto en el versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante, o sea, de 1844 según el contexto, en adelante, bienaventurados los que duermen, los muertos que mueren en el Señor. Esas personas van a tener un grupo de resurrección también en especial. ¿Cuántos sabíamos eso? Elena White le conoce esta resurrección como la resurrección especial o parcial. ¿Se han estudiado esto en la iglesia? Que habían 3 resurrecciones, son 3, no son 2. ¿Sí lo había escuchado? Este tema, hay 3 resurrecciones. ¿Sí lo ha escuchado? La primera resurrección es cuando todos los justos van a resucitar, ¿sí o no? Todos. Pero resucitan cuando se ve a Cristo en el aire aquí. Resucitan y están todos. Pero de los de 1844 hacia en adelante van a ver la venida de Jesús de principio a fin. Mientras que los de 1843 hacia atrás solamente van a ver a Cristo ya cuando está acá. Dice Elena White, mire cómo dice, el conflicto inminente, página 96, párrafo 1 dice, los sepulcros se abrieron.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y cita Daniel 12:2. ¿Cuántos? Dice muchos, ¿por qué no dice que todos? Pero muchos, no se supone que todos son los justos, dice muchos. Esa expresión muchos son esos de los de 1844 hacia en adelante. Eran ese grupo, o sea que si usted muere, hermano, bajo la proclamación del mensaje de Cristo y de salvación, usted va a tener el privilegio de ver la venida de Jesús de principio a fin. Mientras que los de 1843 solamente lo van a alcanzar a ver cuando ya Cristo ya esté aquí. No lo van a alcanzar a ver del todo, de principio a fin. Eso se le conoce como la resurrección parcial. Hermanos, vean la primera resurrección, que eso también está ahí en el canal. Sigue diciendo ella, mire quiénes son estos muchos, dice ella, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Ahí está. Salen glorificados de las tumbas para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Note, porque Elena White no dijo desde los del Génesis. Dice los que murieron, solamente los del mensaje del tercer ángel. Qué bonito, hermanos, de que si usted y yo vamos a la tumba, tendremos ese privilegio. Los de Abel hacia en adelante solamente van a verlo cuando esté aquí en las nubes del cielo. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:17? Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. O sea, ¿dónde Cristo estaba? Ya. Dice en las nubes. O sea, ellos no lo vieron de principio. Esos sí fueron todos ya en general, todos los justos. Probablemente, hermanos, ¿sabe por qué probablemente nos puede confundir esta clase de temas que son bien extensos? Porque poco se toca en la iglesia adventista. Pero hablemosle de prosperidad. Hablemosle, hermano, no, tú eres un campeón. Tú puedes seguir prosperando y eres un hijo de Dios. Cuando la profecía se nos cierra, ¿qué dice el texto bíblico? También un proverbio. El pueblo si profecía, se desenfrena. Así que, hermanos, espero que la reflexión, pues yo sé que estuvo corta, sé que faltaba más pues para comprobar textos bíblicos, etcétera, pero espero que la meditación haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor. Hermanos, ¿alguien tiene una duda con respecto al tema? ¿Alguien que quiera decir algo? Si de pronto tuvo dudas con respecto a las 3 resurrecciones, yo eso lo prediqué en un culto divino para que lo vean en internet. Así que, hermanos, ya saben, Adventista actualizado para que lo vean. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta o todos claros? ¿Todos estamos bien? Hermano, muy bien, así es. Muy bien. Quedaron impactados, se me di cuenta. ¿La resurrección especial? La resurrección especial. El tiempo de angustia. Sí, hermanos. Ajá. Exacto, hermano. Hay que seguir estudiando. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ponernos de rodillas y finalizamos con una oración. Muy bien. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, damos gracias, Señor, por este santo sábado que nos regalaste, por esta meditación tan hermosa, Padre, donde hemos abierto tu palabra. El tiempo estuvo corto, Señor, pero sin embargo pudimos hablar de tu palabra que nos da gozo, que nos da alegría y que nos hace reflexionar para estos tiempos, Señor. Sabemos que los tiempos son peligrosos. El enemigo anda buscando a quien devorar, Padre, pero sin embargo también queremos perseverar hasta el fin, Señor. Ya seas que nos mantenga hasta el fin del mundo o ya sea que nos llames a la tumba, pero sea cual sea el destino, Señor, que nos tienes preparados, ayúdanos a que el Espíritu de Cristo esté con nosotros. Finalizo mi oración dándote gracias y que esta oración pueda ser respondida ahí junto a mis hermanos para la honra y la gloria tuya. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos. Dios los bendiga.